¿con quién vas a hacer la revolución, digamos? Con un grupo de universitarios clase media que piensan todos iguales. La realidad hay que entenderla, conocerla, pero no conocerla para gobernar por focus group y chau. Y decir, bueno, esto quiere la gente, digo esto. Se infiltró en un grupo de WhatsApp libertario y le sorprendió el nivel de patriotismo de los pibes. Fíjate que la narrativa de país de mierda se fumó. Estamos como si vos fueras postura A, postura B, diablo, ángel. Las masas teniendo lealtad hacia su líder. Sí, eso es así, pero porque primero hay una lealtad de Perón hacia las masas. Hay una frase de Perón que es muy buena, que es, le preguntan, general, ¿cómo hizo para que tanta gente lo siga? Y él da una respuesta que para mí es bárbara, que es, había un grupo de gente que iba para un lado, me puse adelante y cuando doblé, doblaron conmigo. Y hay que arreglar todas las escuelas del país. Y lo presupuestario no puede ser una excusa, ¿me entendés? Porque si vos vas a controlar a las cerealeras, se fugan el triple de lo que se necesita para reconstruir todas las escuelas. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde buscamos, con una copa de vino de por medio, hablar un poco sobre el futuro de nuestro país. Hoy tenemos una edición Sunset y tenemos una edición para mí muy interesante. Vamos a hablar de juventud y vamos a hablar de peronismo. Para eso tenemos de invitados a Lucía Hamilton, secretaria adjunta de la Juventud del PJ de Porteño y integrante de la Juventud Universitaria Peronista de Cava también, así es. Eso mismo, muchas gracias. Bienvenida. Y Pablo Garelo, también de la Juventud Peronista de Santa Fe. Sí, de la provincia. De la provincia de Santa Fe y comunicador en Rosca y Tinto, que yo busqué, que dicen que ustedes buscan difundir la historia del movimiento peronista. ¿Se podría decir así? Sí, del pensamiento nacional, es un poco más amplio todavía. Okay. Apuntar a lo nacional, al pensamiento soberano, así que sí, en eso estamos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir. Estaba en duda de cómo empezar este episodio, pero vamos a empezar hablando de las bases. ¿Cómo ven a la política hoy en día en el contexto que nos atraviesa? La política. La política. Para mí estamos en una época rara. Yo sé que es una palabra que tiene poca profundidad a veces, que parece medio banal, pero creo que hay que amigarnos un poco desde la política con estos momentos de incertidumbre y donde hay que un poco rearmarse. Yo estoy, este año en particular, muy conmovida con los números, los aniversarios y el hecho de que se estén cumpliendo casi 70 años, bueno, el año que viene, pero del 17 de octubre y 50 años de la muerte de Perón, tiene como muy reflexión en tanto la política o la política a la que yo adhiero y que yo entiendo que es la política que a mí me interesa y que construyo todos los días, que tiene que ver con el peronismo, un momento de quiebre en donde me parece que hay como un momento en donde las discusiones de la política en ese sentido están un poco dispersas o lejos de la realidad material de la gente. Estamos en un momento en donde la política, que para mí no es lo mismo que el Estado, que los gobiernos, de hecho creo que pasan en dos niveles distintos. Total. Y hay toda una discusión política y un sentir y un vivir de los pibes, digo, muchas veces, ya que hay juventud acá presente, que va por fuera del gobierno y el Estado, pero estamos en un momento también en donde las discusiones del Estado y del gobierno presentan mucha impotencia, eso también influye en la construcción de la militancia. Creo que es un momento en donde hay que ser muy, muy reflexivos y escuchar un poco más, que es lo que creo que viene faltando en el último tiempo y que es una premisa necesaria si somos un movimiento popular, un movimiento de masas, tenemos que saber qué es lo que queremos representar y para eso creo que hay que conectarnos un poco más con las discusiones que atraviesa la gente y romper algunos dogmas que creo que, aunque no queramos, están incrustados en la forma de hacer política. ¿Vos, Pablo, qué pensás? Y yo creo que la victoria de Milei fue un cachetazo, ¿no? Para la política en general, no solo para el movimiento nacional. Me parece que se están dando grandes debates, grandes discusiones dentro del peronismo y lo veo muy sano en ese sentido. Y después con respecto a la gestión de gobierno,
entiendo que es un nuevo ciclo neoliberal, mucho más voraz en algún punto. Ayer estaba viendo una cifra que me llamó la atención, que Mastelone, que es la empresa láctea que controla gran parte del mercado, si no recuerdo mal, 60-70% del mercado de la leche, tuvo una ganancia del 200% interanual, ¿no? Y el consumo del sachet de leche bajó un 15%. Es decir, los tipos, o sea, el consumo de leche bajó y los tipos, encareciendo su producto, tuvieron una ganancia mucho más grande. ¿Qué quiero decir esto? Digo, hay un nuevo proyecto de valorización para las clases altas, y lo vemos también con el RIGI, lo vemos con una cantidad de medidas que benefician a los sectores corporativos. Y me parece que el peronismo, más allá del cachetazo fuerte que sufrió, todavía no termina de reacomodarse y de dar discusiones que tienen que ver con un programa de país. Y que bueno, imagino que después quizá comentemos un poco lo de la interna y demás. Digo, no puedo no preguntarle. La política tiene que volver a ordenar las prioridades. Eso me parece central en un momento súper complejo, porque esta es una sociedad súper fragmentada, súper compleja. Muchas veces no sabemos qué es lo que espera la gente o qué... Digo, también se ha marketingizado mucho la política, ¿no? Mucho la espectacularización que viene de los 90, la llevamos también en la actualidad. Y bueno, como si los dirigentes fueran una oferta y así piensan a la gente, en el sentido de un sujeto elector, ¿no? No un sujeto que puede participar y al que se le puede proponer un nuevo sueño. Yo creo que el peronismo tiene que enfocarse en eso, ¿no? Pensar utopía, sueño, volver a creer. Muchas veces me encuentro con dirigentes o con militantes que no inspiran, ¿no? La creencia en que se puede convertir el país, que se puede transformar el país, que este es un movimiento revolucionario, y creo que eso hay que volver a encontrar, la utopía, el convencimiento, y a partir de eso intentar construir un proyecto de mayoría. Creo que ese es el objetivo, un nuevo proyecto de mayorías que pueda ser una alternativa de poder en la Argentina, que hoy no lo veo en la oposición, digamos. No creo que esté transmitiendo eso frente a la embestida de Milei, digamos. ¿Y a ustedes en su momento qué o quién los inspiró a sumarse a militar o a empezar esta carrera política? Yo empecé a militar en el secundario, como en el último año del gobierno de Cristina, ahí como entré fuerte más en el macrismo, y la verdad que era un contexto como de mucha vorágine en la política. Digo, la política era un eje central. Sí. Yo iba a un colegio público de la Ciudad de Buenos Aires, digo, lógicamente un colegio con una tradición política, estudiantes detenidos desaparecidos en la dictadura. ¿Al Pelé? No, a Lengüitas. Ah. Una estudiante desaparecida, tampoco el emblema. Pero, entonces, me digo que fue muy natural para mí, y era un momento en donde digo, las discusiones que atravesaban a la política y a los jóvenes estaban muy vinculadas a un proyecto de país que uno tenía que defender y que tenía que construir, porque yo en ese momento, y muy poco después vinieron las discusiones del feminismo, que para mí es un poco la comprobación en ese sentido. Digo, las discusiones de la juventud incidían mucho en las discusiones políticas, por figuras que preguntabas recién, bueno, Perón, Evita, Néstor, Cristina. Yo ahora estoy obsesionada con Evita nuevamente este año, porque creo que hay que recuperar o la dirigencia más bien tiene que recuperar un poco el altruismo y la entrega y priorizar el bienestar de los demás por sobre todas las cosas. Me parece que estamos en un momento en donde, no todos, pero hay, en este desbrujamiento general, creo Sí. que los dirigentes, hay muchos que están cómodos también en este contexto, y eso me parece un problema. ¿Y a vos qué te motiva? Yo la verdad que no vengo de familia política, de tradición política. Un poco el acercamiento intelectual, la verdad, la lectura, y tuve un profesor que me marcó mucho en mi carrera. Yo soy comunicador social, me marcó mucho, un profesor peronista. A partir de ahí me metí de lleno en la historia, bueno, leer un poco de todo, digo. ¿Profesor de historia? Sí, profesor de historia era. Y bueno, a partir de ahí me hice justicialista, empecé a militar. Obviamente, digo, de mi casa había una bancada al proceso del kirchnerismo, pero no... No era una familia militante. No era una familia militante, no venía de tradición política. Incluso todavía para mi vieja resulta un poco reactivo que yo me dedique a la política o que haga política, pero bueno, lo llevo con mucha alegría y como una forma de ser en algún punto, ¿no? Uno creo que adopta la política cuando es militante como una forma de vivir y más allá, digo, si uno entiende la política como un sentido de trascendencia, digo, que no termina con uno, sino que continúa, que van a continuar sus hijos, que viene de antes incluso, porque es una historia larga esta,
me parece que es mucho más sano en algún punto, porque, digo, también nosotros tenemos entre medio a la muerte. Si uno cree que se va a morir y está solo y no pelea por una causa justa, la muerte es terrible, porque te morís y no estás más. En cambio, cuando estás con una causa y sos parte de algo más grande y están los otros, me parece que la vida se vuelve un poco más afable y eso se trata también, ¿no? Volver a recuperar el sentido de trascendencia, que creo que el peronismo lo perdió y que Perón lo marcaba mucho, ¿no? Sí. Doctrinariamente. Hoy hablábamos un poco de la teología de la liberación más temprano y decir, bueno, Perón viene de la doctrina social de la Iglesia también, de una concepción no solo humanista de justicia social, sino también de que la vida nos trasciende y de que hay que dejar algo mejor para el futuro y que el destino de la historia son los pueblos. Eso es clave, ¿no? Cuando por ahí vemos en algunos afiches lealtad al tal dirigente. No, la lealtad es hacia el pueblo. Porque a veces, digo, en el peronismo se piensa como el 17 de octubre, bueno, las masas teniendo lealtad hacia su líder. Sí, eso es así, pero porque primero hay una lealtad de Perón hacia las masas. Es decir, primero los dirigentes, y eso lo dice él, son esclavos de un pueblo libre, no al revés. Entonces me parece que hay que volver a recuperar eso, el sentido de entrega, como decías vos, y un espíritu de trascendencia complicado en un momento tan de lo efímero y de lo instantáneo, sí. Pero creo que es la apuesta en algún punto. Sí, pensaba con lo que decías recién, hay una frase de Perón que es muy buena, que a mí me parece muy interesante para pensar este momento también, que es, le preguntan, general, ¿cómo hizo para que tanta gente lo siga? Como, bueno, en eso de un líder con su pueblo. Y él da una respuesta que para mí es bárbara, que es, había un grupo de gente que iba para un lado, me puse adelante y cuando doblé, doblaron conmigo. Como creo que hay que entender para dónde está yendo el pueblo argentino, sí. Para dónde está yendo la Argentina, cuáles son las ideas, las motivaciones, los deseos, las preocupaciones, las frustraciones de una generación de argentinos. Digo, ni siquiera lo marco en generación joven, sino una generación, digo, de argentinos que viven hoy en día sobre nuestro suelo y desde ahí construir una narrativa política que los involucre. Y para mí, en este sentido de trascendencia, creo que hoy en día lo colectivo, digo, no solo por una cuestión defensiva también, de que por el otro lado tenemos un proyecto político cuya bandera y reivindicación central es la individualidad, es la libertad individual, pero creo que lo colectivo no solo en la prédica, sino es el incentivo más grande hoy para que se sume gente a participar, a militar. Yo soy una creyente de que la militancia política te ofrece cosas cuando vos entrás. Obvio hay un sentido de entrega, hay algo que vos decís, che, no quiero más injusticias en el mundo, quiero transformar mi escuela, mi universidad, mi barrio, quiero transformar cosas, pero también cuando vos entrás, para mí hay una cosa que siempre estuvo muy marcada y que hoy en el peronismo está medio en duda, que es la coherencia con lo que vos haces, con lo que vos sentís, con lo que tu movimiento hace y con lo que tu partido hace, y por qué vos sos parte de eso. Yo creo que en el último tiempo, por algunos eventos del peronismo, la coherencia, esa coherencia ideológica, doctrinaria, que nos la aporta tener un movimiento que tiene tantos años de historia y tantas cosas, por muchos dirigentes se quebró. Y ahí hay un problema y ahí creo que lo que hay que reconstruir, y volviendo a armar una coherencia desde la acción y desde la prédica también. Sí. No, una cosita, porque me parece interesante esta frase de fui a donde estaba el pueblo. Y por ello noto que muchas veces... ¿no? Tengo una frase textual tuya que leí hace poco sobre esto, pero sí. Bueno, no, digo, vieron que hace poco se puso, hace un tiempo ya, esto de la batalla cultural, ¿no? Como desde la militancia vamos a convencer a nuestro pueblo. Medio una lógica vanguardista, donde de arriba bajamos, incluso esta frase, bajamos al territorio, la habrán escuchado, a convencer a un pueblo. Cuando en realidad el peronismo plantea algo que es al revés, es desde abajo, no queriendo transformar ni la identidad, ni la historia, ni el espíritu de nuestro pueblo, sino desde ahí construyendo con el pueblo y de forma organizada. Es decir, para Perón el planteo principal no es convencer a nadie, porque al pueblo no hay que convencerlo de nada, simplemente al pueblo hay que organizarlo, dice Perón. Y yo celebro, porque de a poco me parece que está volviendo la doctrina, ni hablar en la juventud, digo, después de 10, 15 años donde la doctrina no se leía, lamentablemente, se está volviendo a leer a Perón, y en esto el tipo es clarísimo. Bueno,
en conducción política deja muy fácilmente cómo se organiza a un pueblo, ¿no? La lógica de encuadramiento, la lógica de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Cómo que se tienen que ir adaptando. De hecho, está lo de la Escuela Superior Peronista, que para mí el tema de la formación es clave. Sí. En esto también de una formación ética, no solo en términos políticos. La Escuela Superior Peronista tenía un eslabón nacional, principal de ejecución, pero también tenía en cada provincia y en todas las localidades, en todas las unidades básicas, estaba la Escuela Superior Peronista con el mismo contenido, la misma doctrina, los mismos lineamientos, encuadre para que después la masa se organice. Y esto se logra con mucho laburo, ¿no? Con los pies en el barro en algún punto. No es convenciendo, digo, y lo dice un tipo que tiene mucho laburo en redes sociales, pero no es convenciendo hacia abajo, es organizando desde abajo hacia arriba en algún punto. Total. Te voy a decir lo que tenía anotado porque me acuerdo que hace, no sé, unos meses había leído una nota tuya y que tenía una frase que me gustó tanto que me lo anoté en un blog de notas del Celu, que vos hablabas que esto de que el peronismo se volvió muy ajeno al pueblo, donde los laburantes pasaron a ser cuerpos extraños en el partido del pueblo. Sí. Y la verdad que sí. Yo creo que va mucho también en esto que vos planteabas de los dirigentes, donde hay un contexto mucho más individualista que se ve también en los dirigentes, pero ver cómo viven ustedes también desde la juventud o desde los espacios que transitan esta ajenidad capaz del peronismo con el pueblo más trabajador. Sí. No, particularmente con esa frase sí, me pasó un hecho concreto. Yo, por mi rol en la Juventud Peronista de Santa Fe, recorro la provincia. Y en Reconquista, que es la ciudad más grande del norte, claro, nosotros hacemos, yo además de hacer la convocatoria, más por los canales tradicionales, por los partidos, por las organizaciones, también tengo una base de datos de un curso de peronismo que hicimos con distintos compañeros. Se anotaron alrededor de 3.500 personas. Entonces, bueno, hay mucha gente de Santa Fe. Entonces agarro la base de datos cuando voy a ir a un lugar, veo a las personas de ese lugar y les escribo un WhatsApp, personalmente. Y fue muy gracioso. Gracioso, en realidad muy ilustrativo, porque había un tipo con bombacha de campo, viste, media manchada, un tipo que se notaba que venía a laburar. Y yo termino de dar una charla sobre pensamiento nacional y demás, y él levanta la mano y dice, yo quiero agradecer al compañero que viene de Santa Fe, y es él el que me convoca, porque si no, los dirigentes de acá, estaban los concejales, estaban todos los dirigentes de la zona, del lugar. Si no, los dirigentes de acá no nos convocan, y yo quiero aportar mi partido, soy peronista, pero hay un problema con la dirigencia que no está llegando a las bases. Yo me tengo que enterar por un mensaje de TEPIB. Sí. Y eso para mí fue muy chocante. Después lo fui a saludar al tipo. Claro, efectivamente se dedicaba, trabajaba en el campo. Yo después pensaba, digo, ¿cuánto hace que en una unidad básica no se ve un chacarero, no se ve un peón de albañil? Está bien, digo, entiendo que la sociedad cambió, quizá esas personas ya no van a ir a una unidad básica, hay que ver a dónde se los tiene que convocar. Pero nosotros no podemos esperar hacer una política revolucionaria, transformadora, popular, si no tenemos el pueblo con nosotros. Si en las unidades básicas o a los lugares donde los convoquemos no están, ¿con quién vas a hacer la revolución, digamos? Con un grupo de universitarios clase media que piensan todos iguales. Porque ese también, que lo soy yo y quizá lo sos vos, y bueno, y estamos sobre representados, además. Sí. No lo digo en desmedro, pero para tener un cuadro más íntegro y un mapa más íntegro de lo que es la sociedad argentina. Si no, nos hacemos la paja entre nosotros, ¿viste? Sí, total. Yo estoy un poco saturada como de los discursos sobreindignados sobre lo que está pasando en el país y Milei y todo, porque desde ya uno se encuentra en la vereda de enfrente del proyecto, ve lo que pasa día a día y decís, che, la puta madre, una cosa más que te llevan puesto y parece que no importa. Pero para mí hay una posición en esa reconfirmación constante de lo que uno ya cree que te impide entender la realidad y entender algunos sentires de los pibes y pibas en este momento. Un ejemplo claro para mí, desde la militancia universitaria, por ejemplo, es lo que pasa por ahí en las elecciones de la UBA. Capaz alguien que lo está viendo, o bueno, en cualquier facultad de cualquier universidad del país debe ser muy parecido. Yo digo la UBA porque es lo que conozco. Pero son momentos, una semana muy álgida, política, campaña, pumba, militancia, y vos ves que los pibes, los estudiantes, al día 4, te pasan por al lado corriendo. O sea, vos sabés de lo que te hablo. No te quieren agarrar. Yo soy de económicas. No te quieren agarrar un volante, no te quieren mirar a la cara.
Y está bien, es una discusión que se juega dentro de la política universitaria, yo reivindico la política universitaria y creo que es muy transformadora en un montón de sentidos, pero por fuera de esa semana intensa que ocurre cada 2 años, vos tenés que tener un trabajo antes de 2 años de ir a buscar y hablar con los pibes y con las pibas, a ver qué es lo que les está pasando. O sea, yo creo que hoy la juventud está muy marcada por la época de las 1000 oportunidades. Vos con un teléfono en la mano tenés la posibilidad de buscar laburo, de pegarla si querés, de trabajar de tu casa para China. No digo que después lo vaya a ocurrir. Digo que lo que te venden, o sea, lo que vos estás consumiendo constantemente es la idea de que todo es posible y todo depende de vos. Y después eso no tiene un correlato en la realidad y eso genera mucha frustración. O sea, yo veo una frustración muy, muy profunda en muchos de los pibes y pibas de mi edad. Mis amigos, digo, ni siquiera me quiero ir a una general. Lo veo alrededor mío y creo que la política no está hablando de eso. No digo para decir, bueno, salud mental, que es un tema sino como de algo de, bueno, vos cuando te levantás y encarás tu día, ¿qué es lo que haces? En eso, ¿qué puede hacer un proyecto de país para mejorarte esta situación? Y creo que hasta es una disociación que pasa hasta con la gente politizada, que por ahí con la primera pregunta de cómo vemos la política, yo siento que antes, cuando se hablaba a través de los sindicatos a los trabajadores respondían porque esas instituciones, esas estructuras, esa organización les generaba un beneficio concreto. Si mañana fuéramos a hacer un nuevo 17 de octubre, ¿cuál sería el sujeto político que sale a la calle? No digo qué sector ideológico, bueno, sí, el peronismo, el kirchnerismo. ¿Qué sujeto, qué lugar en la estructura social ocupa el sujeto que estamos buscando representar? Para mí es una pregunta súper profunda de nuestro movimiento en este momento. Y Nadie tiene que ver si sale más el laburante o el estudiante universitario. Claro, y para mí tiene que ver con una discusión muy profunda que nos tenemos que dar, que es el mundo del trabajo, que yo creo que podríamos hablar 6 horas. Como ejemplo pelotudo, hay algo que pienso mucho, que si vos tenés la suerte de ser un trabajador registrado, no sé qué, en la ley de contrato de trabajo, para tener 20 días de vacaciones tenés que trabajar más de 5 años en la misma empresa, que es una cosa muy concreta, muy chiquita, pero ¿y quién, de mis amigos y amigas, no existe. ¿Quién piensa trabajar, o de por sí, sí o sí voy a trabajar 5 pero años? Incluso nosotros mismos en algún punto. Entonces siento como que hay cosas, obvio hay que patear el tablero porque estamos en un mundo muy distinto, pero hay cosas y discusiones que hay que salir del esquema conservador para encararla, porque si no estamos al horno. Sí, sin dudas. Es interesante el tema mencionaste lo de los sindicatos y un poco la frustración. Creo que hay que ver cómo también se asemejan y cómo se ven las desigualdades en la sociedad, ¿no? Que yo hace poco escribí algo sobre el tema. Porque si uno hace un poco de repaso histórico muy rápido de la percepción de las desigualdades en la historia, o efectivamente lo que ocurría, sí, bueno, nos vamos a la época feudal, el siervo de la gleba, nacía siervo, iba a morir siervo, el campesino nacía... Y si nos venimos a la colonia, el que era esclavo iba... hay una desigualdad de origen en algún punto. El noble era noble. Bueno, después hay una revolución que tiene que ver con los derechos humanos y demás, la revolución burguesa, la revolución francesa. Eso cambia y la desigualdad pasa a estar percibida en términos de clase en algún punto. Aparece Marx, escribe, bueno, hay 2 clases, los trabajadores, los burgueses. Aquí podemos decir trabajadores y una oligarquía terrateniente, pero hay una concepción de la desigualdad más unificada, ¿no? En términos de clase. Y ahí el sindicato que juega un rol fundamental en la identidad, en la configuración, en cómo pensar el futuro, cómo pensar el pasado. Y la disputa política se daba dentro de estos marcos, ¿no? Hay 2 clases, una clase dominante, una clase trabajadora, mucho más homogénea que la que tenemos hoy. Y así se tramitaba la disputa política. No sé si es más fácil o más difícil, es una sociedad distinta. Sí. Hoy vos ves, bueno, ¿cuál es el régimen de desigualdades de la actualidad? Es muy probable que el tipo que es changarín se crea desigual, se crea inferior o cree que hay una injusticia con respecto a su vecino que es empleado público. O es muy probable que un Rappi sienta lo mismo con un empleado bancario. Pero no hay una percepción del pueblo en su conjunto, o los dirigentes no lo están pudiendo sintetizar, hacia la verdadera desigualdad, que es ponerle, como yo decía hoy, el dueño de Mastelones, ¿no? O los fondos de inversión, o este tecnocapitalismo de ciertas corporaciones muy poderosas. No se ve, es imposible que hoy un obrero, una persona,
puede identificar, y ahí me parece que hay un laburo enorme de la clase política en poder laburar eso, ¿no? Es decir, bueno, porque a mí me parece central y a veces también nos olvidamos. Digo, en la política hay conflicto de intereses y siempre hay enemigos. Si vos sos un proyecto liberador, tenés enemigos, naturalmente. Perón los tuvo, Rosa los tuvo, San Martín los tuvo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a articular una identidad que construya también un enemigo? Eso creo que es un desafío. No sé si alguien tiene la respuesta, pero... No, me da risa porque hoy, viniendo para acá, pensé algo muy parecido, que se ve que hay una necesidad en nuestra generación política de tener un enemigo, o sea, de que la narrativa se simplifique un poco en ese sentido, porque también marcado por la política de los consensos, que de ya que la política tiene que tener consensos, hay grandes acuerdos, digo, dentro de la Argentina los partidos tienen que trabajar para que el país funcione y después discutir la distribución o las grandes diferencias en las líneas políticas, pero yo creo que hoy estamos en un momento en donde el poder concentrado es un poder transnacional, sin rostro, muy difuso, entonces es muy difícil entender esa confrontación, que no solo es necesaria en una cuestión narrativa y retórica de decir, che, juntemos fuerzas, trabajadores, unámonos y organicémonos para negociar de igual a igual con el empleador, con el patrón, un sindicato. En la militancia política, organicémonos para discutir con quién. Yo siento como que eso es una deuda un poco de esta etapa y es una pregunta que hay una idea que en esto de tantos años de peronismo y la vigencia y al mismo tiempo la necesidad de actualizar muchas discusiones que hay hoy. Para mí hay que buscar las preguntas que se hizo Perón en el 45. O sea, no tanto las respuestas, sino las preguntas. ¿Qué estaba mirando? Bueno, la geopolítica es una, para Perón la única política de verdad. Y yo creo que hay ahí, y yo creo que es la bala que también más le termina entrando a Milei un poco, como la cuestión del cipallismo, de la entrega de la soberanía. Creo que hay ahí como un poder difuso transnacional que hay que empezar a ponerle un poco más de nombre, de rostro, de cara y entender cómo eso después influye en la en el día a día de las personas. ¿Pero por qué crees que esa bala no le termine de entrar a Milei? No, la de la soberanía, yo creo que es la que más le entra en este momento. O sea, en un momento en donde creo que, mal que mal, o sea, las universidades, el RI, no sé, son como las grandes discusiones que creo que tuvieron cierto eco público. Yo creo que está muy... hay como una resignación muy fuerte en este momento, o sea, las cosas suceden, me pasó con lo de la FIP hace unas semanas, como que pasan, indignación y 2 días después la liquidez de la época hace que empiece un nuevo capítulo y eso para mí es muy preocupante, pero bueno, es como una característica. Pero les hago una pregunta, Milei dentro de todo el peronismo y de todo lo que creemos, ¿no tiene como una imagen clara de ese enemigo? Sí, yo creo que lo ha construido muy bien narrativamente. Está muy claro, está muy claro cuál es el enemigo para él. Hace poco fue lo del paro de colectivos. Y el tipo estaba diciendo por altoparlante, por Moyano y por Viró, vos no estás yendo a trabajar. Y nosotros lo puteamos, usá los recursos del Estado. Qué sé yo, ¿viste? No sé si no hay que hacerlo. Nosotros no para los nuestros, digo, para el enemigo. Es una discusión más fina, igual. Digamos, una discusión que tiene que ver también con la democracia, libertad de expresión, para qué usar. Pero en esto el tipo es muy contundente. Digo, estos son mis enemigos, estos son los que te quieren cagar a vos, te lo machaco, te lo digo, te lo insisto, y la bala en algún punto entró y tiene que ver también con la falta de credibilidad que tuvo el movimiento justicialista, una porción de los sindicatos y una cantidad de actores que confluyeron en esa construcción del enemigo. O sea, hoy Milei encontró mejor esa representación del enemigo. Sí, sin duda. Sí, la casta. Para mí Milei tiene una capacidad de sintetizar conceptos, o sea, de simplificar, que es muy buena. Para mí no hay plata y la casta son como dos cosas que a nosotros en el peronismo a veces nos cuesta más. Igual con lo que preguntabas, yo estoy convencida que hoy en día la disputa es con Milei. De hecho,
para entrar por la ventana de otras discusiones, creo que hoy en día ese tiene que ser el foco principal de la discusión política nuestra. Lo que pasa es que darla solamente objetando lo que él hace, Claro. y no entendiendo por qué lo que él hace tiene asidero en gran parte de la sociedad, o aunque sea, no los indigna como a nosotros, que para el caso, para acción o omisión es lo mismo, creo que es una forma de encararla que tiene poco, que es corta, de alguna manera. Sí, yo noto eso. Digamos, hay dirigentes que se refugian en el antimileísmo y no en pensar acciones superadoras. Claro. Yo creo que eso es central. Digo, si nosotros no podemos ofrecerle a la sociedad una perspectiva de futuro, estamos muertos, digamos. Para mí la épica del pasado, de los 12 años gloriosos, la década ganada, o lo que quiera decirle, si querés te va hasta Perón. No digo que no haya que discutirla internamente, que conocer la historia y demás, Sí. pero de cara a la sociedad en una narrativa que sea potente, vos tenés que hablar de futuro, de esperanza, y me parece que la gente es reactiva con respecto a ese discurso del peronismo, si es que lo tiene, o quizá ni siquiera lo tenga. Yo creo que también tenemos un gran problema, que es la falta de unidad de concepción, porque yo estoy seguro que la idea de futuro que tiene Grabois tiene poco que ver con una idea de futuro que puede llegar a tener, no sé, o Moreno, o Culfas, o Cristina misma. Que eso siempre pasó en el peronismo, pero había un Pero liderazgo había más conducción. consolidado. Sí, Digo, sí, en última instancia el gran problema es un problema de conducción política. Digo, no se puede vertebrar una raíz de la cual se pueda... Es que la idea de futuro, igual yo creo que del peronismo es clara, lo que está más en discusión es el cómo. Sí, el cómo, exactamente. Sí, el cómo. A eso voy. Sí, digo, en el futuro, bueno, todos queremos una sociedad más justa, la dignidad del ser humano y demás. Una nación grande, próspera. Sí, y El cómo no está claro, digamos. Sí. No, y el concepto también de comunidad, de encuentro. Para mí el peronismo, digo, en su última versión, el kirchnerismo, antes del albertismo, lo tuvo mucho, como una promoción muy fuerte de la cultura, del encuentro, bueno, Sí. los festejos del Bicentenario, digo, más allá de la política que vos haces a escala de proyecto de país, de bueno, que a la economía le vaya bien, también creo que hay una política que Re. pasa desde lo que vos construís socialmente. Vos tenés un tipo, Milei, que te dice, che, no hay comunidad, no hay nada salvo individuos, o sea, propone Sí. la competencia, propone la destrucción de eso. Bueno, hay que ver de qué forma. Primero hay que ganar legitimidad, que yo creo que es un poco el momento en el que estamos. Se Sí. me fue una pregunta. No, ibas a decir algo. No, pasa que es quizá algo medio largo, porque engancha... Dale. Bueno, le doy. Dale. No, engancha con el planteo de ella el tema de la soberanía, porque me quedó boyando ahí. Yo coincido en que quizás es una de las balas que más le entra. Incluso tiene, digo, si vos ves la gran contradicción que parece haber por momentos dentro del gobierno, más allá de las cajas y la disputa chiquita de la rosca, es en esto, digo, un espacio más nacional o no. Que obvio que es un nacionalismo de cartón el de Villarruel. Pero la otra vez me contaba un amigo, que yo lo tuiteé hace poco, que se infiltró en un grupo de WhatsApp libertario y le sorprendió el nivel de patriotismo de los pibes, que festejaban sí, 2 de sí. abril con todo, bueno, 25 de mayo, 12 de agosto, que es el día de la reconquista Sí, de Buenos sí. Aires en las invasiones inglesas. Al tipo le llamó la atención, me lo marcó, lo charlamos un toque, y después hablaba con otro compañero y me decía, me hizo una observación que es interesante y que después coincidí, me quedé pensando, digo, fíjate que la narrativa de país de mierda se fumó, o casi no está en los límites. Hace 2 o 3 años la idea de país de mierda como que Estaba estaba re más vigente, en sí. auge, más bollando. Y hoy se aplacó un montón, incluso más allá del deterioro del consumo, del poder adquisitivo y demás. Bueno, me parece que ahí tenemos una oportunidad en términos narrativos, discursivos y de reconstrucción que es naturalmente desde lo nacional. Porque también va muy bien con el escenario geopolítico, porque va muy bien con el ejemplo de distintas naciones que lo están, digo, Lula en términos, tiene una política soberanista, incluso contra estos grandes magnates tecnológicos. Me parece que la cuestión nacional puede ser el eje que nos vuelva a vertebrar en términos narrativos. Después la política lo tiene que ordenar en algún punto. Sí, y de ahí viene la mano de una discusión federal también, o sea, Sí. una política que integre un poco más el componente federal a la hora de pensar, digo,
Eso es algo que se perdió muchísimo. Yo digo, desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, noto constantemente como la discusión del argentino en la ciudad del AMBA. Y es algo que para mí es nodal. Ni hablar de cuando uno ve el mapa después de las últimas elecciones o después de esa primera paso donde veías las provincias y bueno, se destapó un inconformismo que había con esa construcción de país totalmente desnivelado de una región por sobre otras. Pero mismo en términos, digo, hoy, económicos, la oportunidad está en la construcción federal, en el desarrollo productivo federal. Sí. Entonces me parece que comparto esto de que son como dos elementos que si se compatibilizan bien tienen mucha oportunidad. Yo pensaba en esto de país de mierda que me parece una observación bárbara. O sea, es verdad que no está tan presente hoy como en el gorilaje esto, che, qué claro. País de mierda. También creo que otra de las características distintas es que la base, o al menos la minoría intensa de Milei, no es la misma minoría intensa tradicional de la derecha argentina. Claro, sí, tal cual. Para mí eso un poco te lo explica, ¿viste? Sí, no son, como decir algo sin ser prejuiciosa, ¿no? Pero no son las viejas. Los Blanco Villegas, digamos. Las viejas pelo de cocker. O sea, es otra cosa, lo ves en sus actos. Entonces hay como un componente cultural que es interesante. Y que lo hace difícil para nosotros, pero por eso me parece que hay que discutir y rompernos la cabeza un poco interpretando la época, porque si no vamos a estar hablando en un idioma que no es el que está vigente. En esto de interpretar la época y volviendo a lo que estábamos hablando antes, ¿vieron el documental de Ofelia? ¿Qué les pareció? Sí, lo vi, fuimos a la van premier con varios compañeros. Muy bueno. Me parece... Bueno, primero que Ofe tiene una capacidad para comunicar que es una locura. O sea, yo lo veía y pensaba, che, qué locura para mucha gente. Y después se confirmó, nosotros tenemos un espacio secundarios y muchos de los pibes y pibas ahí de secundarios lo vieron y estaban tipo, les estalló la cabeza. Pero pensaba como, qué bueno alguien que por ahí no tiene tanto estas discusiones, que de repente pueda en un video como entrar. Sintetizar, sí. Pero me parece que explica... A mí el mundo del trabajo es algo que me apasiona un poco. O sea, con un amigo hace un par de años, hace un año, escribimos una nota que un poco marcaba esto. Yo tengo un patente en la cabeza, en una reunión abierta, vino un pibe a sumarse a militar, no lo conocía. Estábamos hablando de la precarización de los rapis. Yo tenía 20 años. Che, qué garrón, no tienen derechos. Y el pibe se me acercó cuando terminó la reunión, re buena onda, y me dice, che, mirá, yo soy rapi, yo prefiero, elijo toda la vida ser rapi, elijo cuándo trabajar, voy a andar en bici 4 o 6 horas. El pibe tenía 25, 30, ni siquiera era como ando en bici 4, 6, 7 horas y después si juega, Temperley, no me acuerdo de quién fuera, voy a mi casa, veo y ahí dije, claro, más allá de los derechos y una discusión política sobre cómo vos configurás jurídicamente y políticamente el mundo del trabajo, hay ambiciones y deseos de la gente que cambió en relación a qué quiere hacer. Sí. Los dos dogmas, una de las verdades del peronismo, solo existe un tipo de hombres y mujeres, el que trabaja. ¿Qué es trabajar hoy en día? O sea, si estás en el pluriempleo, si sos monotributista, si tenés tu propio emprendimiento, ¿estás trabajando o no? Creo que son discusiones que hay que atender, pero poniéndoles un faro, un fin. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Claro. Yo creo que la realidad hay que entenderla, conocerla, pero no conocerla para gobernar por focus group y chau. Y decir, bueno, esto quiere la gente, digo esto. Sino, por el contrario, transformarla en la medida en la que se pueda. Pero bueno, bárbaro el coso de Ofe. A mí me quedo con esa última frase tuya, me pareció eso, que es un poco la crítica que le hizo Leila Becha. Paso el chivo del amigo de paso de la nota que salió en el Aluvión, que está acá el compañero Agustín Chena, que me pareció interesante porque creo que está bueno el documental, me gustó, me quedé además muy entretenido. Creo que le falta más el contenido político, ¿no? Me pareció muy descriptivo, que eso es positivo y está bueno porque además muestra una realidad que es tal cual, pero como que me quedó con ganas de decir, bueno, y que obvio que Ofelia, es un ser humano, no puede resolver la cuestión del trabajo en un documental. Pero me hubiera gustado que quizá haya una iniciativa, una punta de cómo abordar la situación.
no sé, si tiene que ver más con lo de la renta básica universal, si tiene que ver más con potenciar exportaciones para que después eso encadene para trabajo de calidad, si tiene que ver más con industrialización de mercado interno. Pero la gracia no puede ser un poco esa. ¿Cuál? Hacer Dejar un la pregunta. escenario, claro, Sí, más descriptivo para pero que... ahí se posiciona como comunicadora y no como... Que quizá ella hoy quiere ser comunicadora y no dirigente política. Digo, no sé en el rol que ella... Que quizá tampoco lo tenga claro y está bien. Digo, hay un montón de... Es un momento muy confuso, es complejo. La piba fue 4 años legisladora, manifestó que ahí no pudo hacer nada o muy poco. Y además es un cuadro valiosísimo. Repito, yo celebro, pensé que está bueno el documental. Yo hubiera pensado de última algunas preguntas disparadoras para el final, pero digo, esto como un tipo incluso que no sabe de documentales, que solo consume y lo mira como militante, pero me hubiera gustado algo así y que quizá clarifique algo también de lo que propone su espacio político y demás. Pero no, me gustó. ¿Y como qué preguntas disparadoras podemos dejar para pensando como más en el mundo del empleo, en la juventud? Yo creo ¿qué es lo que el planteaba? trabajo va de la mano de una configuración que tiene que ver con el mundo del desarrollo. ¿Cómo Argentina se va a desarrollar? ¿Cómo Argentina le va a dar trabajo a las millones de personas que no tienen? Si es a través de una disputa económica, si tiene que ver con ocupar y controlar los resortes estratégicos que hoy el Estado no controla, si tiene que ver con mayores exportaciones, fomentar el mercado interno, política distributiva. No sé, es otra discusión y también la podemos dar, pero creo que esto está bueno y que es el núcleo de, cómo carajo, y que repito, no tiene por qué tener la respuesta a Ofelia porque no la tiene nadie, pero no, igual me gustó y me parece que está bueno porque es una persona del mainstream político en algún punto, joven además, y que lo está tirando sobre la mesa. Que ya hay otros que lo vienen tirando, pero esto es muy ilustrativo y eso también está bueno, digamos. Sí, para mí el valor central de esa discusión y que Ofe la agarra y la ejerce es un poco ampliar. O sea, yo posta creo que hay, no porque en la pertenencia al peronismo uno lo identifique, porque cuando uno es militante del peronismo ve gente de todos los palos, hay una heterogeneidad, ves desde monotributistas, gente de la economía informal, o sea, hay como pero siento que hay una representación retórica de lo que es el sujeto peronista, muchas veces, para quienes están entrando a la política, que es una foto vieja, muchas veces, de un mundo del trabajo obsoleto, de un mundo del trabajo mal adaptado a la actualidad. Entonces, para mí, la vocación de lo de Ofe y lo que yo creo que hace muy bien es ampliar eso, decir, esto es una discusión que yo como figura de la política del peronismo quiero dar y lo quiero dar incluyendo a todas las perspectivas. Y eso a mí es como lo más valioso porque creo que tiene que ser nuestro objetivo. O sea, me parece que si nosotros avisoramos un mundo, una década en donde la torta del peronismo sea chica y estemos entre todos peleándonos por miguitas, estamos al horno. O sea, tenemos que salir a buscar a los que por ahí no están interpretando la aplicación hoy de la doctrina y que no lo hacen porque materialmente es muy distante a veces de lo que discute el peronismo, de lo que vos ves que dirigentes salen a decir y salen a hablar, y lo que uno discute también a veces en plenarios, de lo que le pasa en la vida cotidiana a la gente. Y les hago una pregunta. Uno de los dos planteos que hace Ofelia en el documental es, ¿qué queremos? El mundo del trabajo como se conocía antes, como ordenador, como vos tenés un futuro que sabés que vas a estar muchos años en tu puesto laboral, cumpliendo una función, en un horario, capaz ascendiendo en ese mismo puesto de trabajo, o más el mundo capaz más actual, del multiempleo, de hacer un montón de cosas a la vez, de no tener un empleo claro. Ustedes como personas, sí. ¿Qué mundo de trabajo elegirían hoy? Yo voy a hacer trampa y voy a hacer un asterisco para decir una cosa que igual es imposible pensar el mundo del trabajo sin pensar la educación y la escuela hoy en día, que claro. para mí es la institución que más está en crisis y que poco se discute como programa político de qué hacer. Podemos abrir después ese después, episodio. pero me parece un elemento central porque
uno no se configura para un mercado laboral entre cuatro paredes, solo en tu casa y decís, listo, seré un obrero. O sea, uno va a instituciones y eso es creer en el Estado y creer en la comunidad organizada y creer en un proyecto de país que tenga fines estratégicos, en esta idea de que uno puede también, a través del laburo, a través de la idea, mejorar la vida de la gente. Y la escuela para mí es algo clave que hoy está como muy subrepresentado en la discusión pública, de alguna manera. Sí. Digo, la última gran discusión fue si era servicio esencial o no, que es tipo la antidiscusión. Sí. No tiene nada que ver con los pibes, digamos, que están yendo a la escuela. Y después, yo creo en el trabajo formal, o sea, yo creo en el trabajo reconocido, empleado, empleador. Me parece que hoy en día muchos de los trabajos que no se ajustan 100% a eso son en muchos casos encubrimiento de esa estructura, pero me parece que hay que ampliar no solo los derechos, porque a veces parece medio vacío decir, che, hay que ampliar los derechos, hay que ampliar las instituciones con las que uno expresa o explica esas cosas. A mí me pasa mucho con la idea de reforma laboral, que uno está en contra porque se apropiaron del concepto como de la libertad y decís, no, reforma laboral no. Y al mismo tiempo me parece que nuestro mercado laboral hoy requiere una reforma en algún sentido. Y también, bueno, el otro día discutía con unos compañeros el tema del seguro de desempleo, como que viene, bueno, que Milei impuso, que es el modelo de la UOCRA para reemplazar la indemnización, y a veces se plantea mucho, no, bueno, el empleador tiene que indemnizar, porque no... Está bien, pero ¿de qué empleador estamos hablando? Porque para mí la heterogeneidad no es solamente en los tipos sino en el nivel o en el tamaño. No es lo mismo una pyme, no es lo mismo una empresa pequeña que una multinacional. Total. Creo como que hay que cambiar un poco el foco de la discusión y decir, che, si vos querés venir a una empresa de afuera que no va a estar localizada en Argentina, bueno, tenés que tener normas más rígidas. Pero por ahí sí a veces flexibilizar en el sentido de adaptarse a la realidad actual. No me contestaste qué mundo del trabajo elegís. Es que siento que el mundo, o sea, cuando el peronismo estructuró su esquema de mundo de trabajo y los derechos, fue porque, de hecho, el 17 de octubre estuvo hecho por trabajadores informales, si vos lo pensás, y en ese momento tenían pocos derechos, sí, no todos. Entonces, me parece que lo importante es lo que está pasando, y yo no siento que es como una discusión más compleja y hoy no tengo la respuesta de decir, che, bueno, es a esto. Sí tiendo a pensar de que no hay que comerse el verso de cambió el mundo del trabajo, entonces todos van a ser monotributistas y pobres toda su vida. O sea, eso creo que es lo que a veces se termina instalando. Pero bueno, hay como un desafío muy fuerte ponerle con los sindicatos en ese sentido. O sea, los sindicatos para mí hay que reivindicarlos, valorizarlos, pero tratar de que este nuevo mundo de trabajo también entre en esa estructura. ¿Sí? Y yo estudié Derecho Laboral, o sea, cantidad de materias sobre libertad sindical y cosas. Es que también es como muy... Tengo la mente muy configurada en ese sentido. Es la estructura del movimiento justicialista, los sindicatos, y además es la forma en donde el trabajador se puede defender ante la patronal. Más allá de qué tipo de trabajo, el sindicato, más allá de lo jurídico, además, es una asociación colectiva de trabajadores que responden, que tienen sus mismos intereses y se organizan para reclamar por sus derechos. Y además para, yo creo, pensar un proyecto de país, ¿no? No solo reducir lo sindical a la discusión salarial y demás. Sí, sí. Entonces, quizá tendremos que pensar distintas formas de sindicato, bueno, se verá, pero el agrupamiento en defensa de intereses y de un proyecto de país tiene que estar. Después, o el nombre que le querramos poner, bueno, se verá. Para mí eso es fundamental, porque si en definitiva impera este esquema laboral, no dejan de ser átomos sueltos, individuos. Y naturalmente es mucho más fácil subordinar y dominar a individuos sueltos que a individuos organizados, que a una comunidad que además es consciente que son conscientes de su derecho. Me parece que eso es fundamental. Sí, y además hay algo de ayornar también por ahí el método, los mecanismos que vos tenés para llegar a esos objetivos. O sea, teletrabajo. El teletrabajo es un derecho. O sea, no tener que ir todos los días a trabajar, gastar plata en un transporte público es un beneficio.
el teletrabajo atenta directamente contra la sindicalización porque hace que vos no conozcas a tu compañero al lado, que haya una dinámica laboral mucho más atomizada. Bueno, eso requiere una nueva forma por ahí de construcción de un sindicato. Sí. Ir a buscarlos de otra manera, ir a buscar otros incentivos. Yo ahora estoy medio obsesionada con el concepto de incentivos. El otro día me contaban de una política pública que se hizo en Catamarca en el gobierno de Lucía Corpachi en su momento, que era como, bueno, llevaba a los pibes y pibas de 7º grado de las escuelas primarias, los llevaban a un hotel tipo viaje de egresados y ahí se fijaban que tuvieran la vacunación al día, les hacían revisaciones médicas, se fijaban que tuvieran los documentos al día. Digo, claro, vos encontraste una manera para que el Estado intervenga positivamente en la vida de estos pibes del interior de lugares muy remotos donde el Estado, territorialmente le cuesta llegar. Encontraste una forma de hacerlo y que además los pibes estén contentos y disfruten, o sea, hay un incentivo directo en ese sentido. Algo similar a la UH también, que te permitía que yo creo que la organización colectiva tiene que tener un incentivo. Habrá que encontrar cuál, pero no puede ser solo por una vocación política militante. Tiene que ser porque te transforma la vida a vos como persona. Y al que tenés al lado, y también es hablar de por qué si al que le va al lado, al que tenés al lado le va bien, a vos también, o sea, después hay una discusión política que vos tenés que dar y un montón de cosas. Igual me interesó la discusión de los sindicatos, porque para mí el sindicato es algo que está muy asociada a la vieja forma laboral de un trabajo en blanco, un trabajo ordenado, donde vas o a un tipo de trabajo, pero hoy en el multitasking, en ser tu propio jefe, en tener trabajos que te duran un año, ¿cómo ven esa sindicalización? Y bueno, yo creo que ahí hay que llegar a la mayor sindicalización posible, digamos. Obvio que quizá haya trabajos que le escapen, como siempre los hubo, pero no sé, estoy pensando un poco en voz alta, pero digo, bueno, se organizarán los RAPI y los pedidos ya de una misma sección y habrá un delegado y el Estado exigirá que la patronal tenga que dar respuesta. Estoy pensando, repito, en voz alta. Sí. Después, bueno, los que trabajan desde su casa quizás es más complejo. Ahí está la dimensión de la creatividad. O sea, el Estado tiene que ser creativo y tiene que pensar nuevas formas adecuándose. Pero creo, por eso es importante la doctrina, porque para mí, cuando Perón dice, para nosotros la verdadera democracia no es la democracia liberal, que es la vaca sagrada del peronismo de hace 40 años, sino es la democracia social. Este valor es inmutable. ¿Qué está queriendo decir? Muchachos, nosotros tenemos que tener un pueblo organizado y en sus distintas células, desde el club de barrio hasta la escuela, hasta las distintas instituciones, pymes y demás, se tienen que organizar. El cómo lo veremos, me parece que es una discusión un poco posterior. Pero por eso digo, estos grandes principios que nos tienen que regir, tienen que estar si somos justicialistas. Y si no, seremos otra cosa, no sé, seremos de izquierda o lo que sea. Pero por eso me parece tan importante la unidad de concepción en ese sentido. Creo que tienen que primar esto, grandes valores. Para nosotros la verdadera democracia es la democracia donde el pueblo se organiza. Bueno, encontrémosle la vuelta para ver cómo organizamos el pueblo en un momento que es súper complejo, pero la política también se trata de desafíos. Obvio. Digo, y después me parece importante reivindicar políticas de masa. Porque últimamente estuvimos haciendo política más bien focalizada, que tienen que ver con los focus group. De masas. Dijiste. De masas. Dije masa. Sí. No, de tuve masas. como un lapso y ¿a dónde va a ir esto? Soy santafesino, me como las es. Sí. Pero esto, ¿no? Me parece que a través de la política de focus group fuimos focalizando mucho. Y digo, hay políticas de masas para volver a implementar. ¿Qué sé yo? La vivienda es una. Y así un montón. Sí. Porque yo pienso, ¿por qué a Ramón Carrillo lo recuerdan después de... ¿Ustedes recuerdan a otro ministro de salud de la historia? Más allá de la historia reciente. No. En general no, Ramón Carrillo. Y lo conoce gente incluso que no es peronista. ¿Pero por qué? Por el tren sanitario, porque erradicó el paludismo, porque construyó millones de hospitales. Entonces digo, políticas de masa para la gran totalidad del pueblo. Bueno, la educación. La educación. Sí. Bueno, hay que ponerse a arreglar la escuela. Bueno, y hay que hacerlo. Y hay que arreglar todas las escuelas del país. Y lo presupuestario no puede ser una excusa, ¿me entendés? Porque si vos vas a controlar a las cerealeras, se fugan el triple de lo que se necesita para reconstruir todas las escuelas. Entonces, para mí es necesario la audacia, la creatividad y pensar en política de mayorías.
No porque las minorías no la necesiten y no la merezcan, al contrario, también. Pero en todo proceso revolucionario la vanguardia son la mayoría. Si vos ves las distintas revoluciones que ocurren a lo largo de la historia, la revolución rusa, la revolución china, la revolución francesa, ¿a dónde se ataca? A los grandes problemas de la mayoría. La comida, la vivienda, Total. la vestimenta, los derechos. Entonces, esto, me parece que también el peronismo se volvió muy, viste, como quirúrgico. Sí. Creo que hoy necesitamos una cantidad de política, pero así, atolladero, ¿no? Que vayan a fondo. No, y además la Argentina es muy... El carácter universal de las políticas es un elemento de Argentina, de la política pública argentina en general, o sea, no solo desde las asignaciones, sino la educación, la salud. Entonces me parece que la discusión es, bueno, vos tenés esto, funciona de una forma, mal, bien, seamos honestos primero con el balance y el diagnóstico de cómo funciona. Una vez que lo tenés, si lo vas a mejorar, de repente llegaste a llegaste a muchas más personas que con un viral de TikTok. O sea, pero digo, me parece que hay algo, y esto a mí me parece clave lo que decías recién de lo presupuestario no puede ser una limitación o una excusa. No porque no necesites plata y presupuesto para que un área del gobierno funcione, sino porque también ahí está la vocación militante. La militancia política con 2 mangos hace cosas, hace locuras, hace cosas muy grandes, muy masivas. Entonces, me parece que también eso se tiene que trasladar a la gestión, de alguna manera. O sea, vos no puedes ser funcionario y no recorrer las escuelas. Es lo que te sale la nafta, esa tarea. Ir a verlos, escucharlos. Sí. Y con la escuela, para mí es como una discusión que está siempre ahí dando vueltas. Yo creo que a veces se piensa la política educativa tiene que tener 2, para mí, elementos. Uno, el proyecto de país que vos tenés. O sea, no era lo mismo el proyecto educativo del fascismo, del comunismo, del peronismo. O sea, tiene que ver con el mundo productivo que vos querés generar después. Para mí ¿El formar para qué? Es una discusión muy interesante hoy en día y que es difícil porque salió en un momento, pero también es poco claro qué mundo del trabajo, cuál va a ser el desarrollo productivo. Yo creo que tiene que ser muy regional. Una cosa que creo, después hay como 1000 aristas para tocar, pero como que vos también tenés que pensar la escuela de cada provincia o de cada lugar para la economía que pueda desarrollar. Y después, en cuáles son las características de los sujetos que van a ir a la escuela. El otro día escuché un ejemplo de una intendenta del conurbano que decía literal, hoy tenés pibes rotos, pibes muy cerca del narcotráfico, muy cerca de caerse del sistema. Y la escuela te ofrece 12 profesores para un pibe de segundo año, o sea, una matemática de lengua, de ciencias naturales. Eso es muy contraintuitivo con lo que el pibe necesita por ahí, que es que alguien le diga el nombre y el apellido, que sepa cómo le está yendo, que se preocupe por él. Y eso es por ahí una boludez, en esto que digo, no hace falta patear el tablero y que sea, sino como, che, ¿por qué en las secundarias no hay 5 profesores? Salimos del esquema anterior en donde tenías 12 profesores porque tenías que prepararte para un mundo del trabajo en donde vos tenías que lucirte y sobresalir, y algo por ahí un poco más de un seguimiento subjetivo sobre el pibe y que la trayectoria escolar, no sé, son boludeces, pero que siento que a veces es como... Sí, no están discutidas. Hay como algo muy conservador, viste, en nuestro enfoque de algunas cosas, que está bien porque del otro lado tenés a gente que te está diciendo que quiere borrar la universidad pública, que lo público no sirve para nada, que el mercado es el futuro en términos de cómo la gente se va a vincular con los servicios, y vos decís, no, la escuela pública, todo. Pero bueno, la mejor forma de reivindicarla es hacerla mejor. O sea, yo eso siento que es clave. Tengo una pregunta para hacerles sobre eso, pero antes quiero que me cuenten qué piensan sobre la interna del PJ. Ay. Ya que tanto hablamos de crear futuro y de la política y demás, ¿qué yo quiero seguir hablando de la piensan? escuela. No, porque la escuela... No, yo agarro el guante. No, yo creo que... Primero quiero hacer un disclaimer, todo disclaimer lo mío, no, sobre las internas en general, porque me parece que hay como mucho cagazo a veces a las internas y al concepto, a lo que representan. Yo creo que las discusiones de ideas
tan buenas, son correctas. A mí me parece que la política, si no tiene discusión de ideas, es una política chata y totalmente superficial y me parece un problema. Yo vengo elaborando esta idea en la que para mí una interna tiene que tener 2 elementos. Fuente, yo. Uno, posiciones e intereses claros, o sea, qué es lo que piensa cada parte y qué quiere cada parte de esa discusión interna. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué tal renuncie y quedarme yo con este área de gobierno? ¿Qué tal yo ocupar un cargo, la presidencia del PJ? Porque nosotros creo que tenemos medio estrés postraumático con las internas, desde un lugar en donde la interna fue muy paralizante para el peronismo en el último gobierno. O sea, transitamos muchos años en donde la interna fue lo que obturó el ejercicio de poder y también la gestión de gobierno, y para mí eso fue muy problemático. Y el otro elemento que tiene que tener, además de cierta claridad, es un mecanismo para sintetizarla. Y ahí yo creo que elecciones internas en un partido es una forma de hacerlo. O sea, a mí me parece que la competencia en ese sentido es positiva. Sí, por el contrario, siento que la interna, digo, en particular ahora con Cristina y Quintela, es una interna que no termina de representar del todo una discusión real. O sea, no tiene intereses ni posiciones claras. Yo no veo como una diferencia en un proyecto de país o la discusión de ideas. Y yo, si tuviera que entrar ese cuarto oscuro, o sea, la voto a Cristina. Yo no tengo ninguna duda. Pero me parece que hoy en día, con eso también en parte caminado y resuelto, y me parece que el diario del lunes de lo de Quintela también hizo un poco de agua, o sea, de cierta exposición y, no me sale la palabra, pero puesta, o sea, exhibición de más de la interna y de las discusiones. Creo que ese capital político hoy no te suma para nada. Pero creo que más allá de quién conduce, o yo al menos digo que hubiera votado a Cristina, digo, si tuviera que ir a ese cuarto oscuro, voto a Cristina. También creo que lo mejor que uno puede aportarle a Cristina en este contexto es qué son las ideas que van a llenar de política al PJ. Sí. Escuché mucho dirigente que tiraba esta de, no, le queda chica la discusión del partido a Cristina. Y es como, bueno, es su juego también, o sea, como la impugnás porque le queda chico, raro. Yo creo que si es la definición que ella tiene, que es una persona, digo, la podemos idealizar, demonizar, pero si es la definición que ella tiene y va a ser la presidenta del PJ, se abre una nueva etapa para el peronismo. Y lo que a mí me importa es cuáles van a ser las discusiones, las ideas, los debates que ella abra en esta nueva etapa. Y la veo con vocación de eso, y me parece que la juventud tiene mucho que aportar en ese sentido. Pero bueno, no sé, es como que a veces la unidad se usa para tapar muchas cosas. Yo creo que la interna es positiva. Obvio que también hay internas, y hemos tenido internas muy dañinas en la historia del peronismo. O sea, no sé, la de provincia en 2015, sí. Como que también se tiene que dar con valores y con códigos políticos. O sea, sí. Eso ni hablar. ¿Esta no te parece dañina? Siento que no es representativa de la discusión del peronismo. La verdad, siento que ni Quintela y Cristina no están en la misma liga, no veo las diferencias de la discusión de proyecto de país en esta etapa. Eso. Sí, yo en general coincido con ella, digamos. Me parece que hace el 88 que el partido no tiene una interna a nivel nacional. Hubiera sido interesante que después de tanto tiempo pueda ocurrir, pero y que la discusión interna pueda ocurrir, pero en un marco programático, digamos, porque si lo que vamos a estar discutiendo es quién cierra las listas del año que viene, y mucho sentido no tiene, me parece. También me parece que el carril de la opinión pública, de la gente y lo que está pensando la gente va por un lado, y muy pocos de nosotros van por otro, porque yo creo que hay una gran parte incluso del movimiento que está diciendo, che, digo, como pensamos nosotros dos, quizá no sea el momento, o no sea el momento para este tipo de internas. Y después eso, digo, creo que se toma como enemigos por momento a tipos que son compañeros, a tipos que son muy valiosos, en una lógica en algún punto hasta perversa, ¿no? Y que no responde al momento, en un momento que tiene que ser de amplitud, de unidad, de reconstrucción programática, reconstrucción política. Entonces, no mucho más que decir, digamos. Me parece que bueno, también está en juego un poco el liderazgo futuro, eso es así, digamos, el que no quiera ver que también hay una disputa entre Kicillof y el sector de la Cámpora
dentro de esta interna, me parece que está ciego, porque también se juega eso en algún punto. Y bueno, el futuro dirá cómo se resuelve, pero nada, eso. Sí, no, y que a mí me representa mucho Offen, algo que ella dijo en el último tiempo, que es como, no se entiende, o sea, y yo lo veo en mis amigos, en mis familiares, o sea, ni hablar si lo querés traspolar militantemente a un territorio. No se entiende un poco la discusión. Entonces creo que hay que clarificar un poco más cuál es la discusión de fondo que se está dando. Y sí, un aprendizaje que me llevo yo, o una moraleja, es que justamente no tenemos hace casi 30 años... Sí, 88, casi sí, 40. No sé sumar, 40 años. Hay que ejercitar un poco más la participación política partidaria. Como que de marzo ahora es como que las afiliaciones, viste, todos afiliando, que va, que no viene. No, pero me parece interesante porque todos conocemos a peronistas que no están afiliados, o sea, y son, en cierta manera, la ruptura por ahí con nuestra tradición política, de alguna manera. Yo creo que hay que, y nosotros dos digo que somos parte de la JP de nuestras respectivas provincias, hay que poner al Partido Justicialista en un lugar de relevancia, y eso implica también que todos los días, haya un interno o no, convocar a afiliar, convocar a los vecinos a acercarse, como que eso me parece algo que estamos desacostumbrados. O sea, yo lo percibí en el último tiempo cuando, bueno, por ahí había una elección pronto y todo el mundo estaba viendo, bueno, ¿estoy afiliado o no estoy afiliado? Sí. Bueno, capaz si vos sos un militante político peronista hace 8 años, deberías estar afiliado, o sea, o deberías haberlo pensado antes. Y eso también lo digo desde las estructuras que por ahí lo resignaron un poco. Sí, también creo que tiene que ver con el uso que se ha hecho del PJ, ¿no? Como meramente herramienta electoral, y los canales de intereses políticos pasan por las facciones. Y cuando hay que juntarse a cerrar lista, bueno, nos tiramos a una silla, vemos si afiliamos sobre la hora a alguien. Que también eso tiene sentido, que genere reticencia en la gente para afiliarse. Sí, tal cual. Pero digo, ¿para qué te vas? Digo, pensemos nosotros, ¿para qué nos vamos a afiliar a algo que solo funciona cada 2 años, digamos? Es la misma discusión de las elecciones en la UBA. Pero que además funciona electoralmente solo. Sacando, digo, hay un montón de lugares, nosotros estamos tratando de llevar la discusión y la actividad al PJ de Santa Fe, imagino que acá lo mismo, en Rosario se está haciendo muy buen laburo, digo, hay lugares donde se quiere poner en valor al partido, pero en general, al menos en los últimos años, no ha habido un interés muy fuerte, y sí, los canales van por la distinta orga, digamos, o el distinto grupo al cual responda cada uno, digamos. ¿Y hoy cómo está siendo recibido esa intención que tienen de sumar gente a afiliarse o acercar el partido a la gente de Santa Fe? Bien, yo creo que hay un escenario, me parece que es bastante general, de una especie de falta de convocatoria, digamos, un vacío, una orfandad muy grande en términos de representatividad. Y a mí, que por ahí me toca viajar, noto que cuando se arma algo hay entusiasmo, digamos, hay ganas de participar, porque también la realidad es muy cruda, digamos. Si uno consulta a militantes, le van a decir que en muchos de sus espacios la gente se está acercando, compañeros jóvenes se están acercando. Me parece que el gran desafío es la contención. Creo que la orga formateada en sus modos anteriores no puede contener más. La orga que está pensada en donde el militante va a acomodar la silla, pone la pegatina para las elecciones y los pibes tienen que escuchar al dirigente durante 2 horas sin intervenir, no va más. Digo que es una lógica vetusta que ya se viene observando. Y yo veo también, que la otra vez me invitaron a un encuentro, que está como en auge el ONGismo, ¿no? Que hay como una política muy fuerte de ONGista, digamos. Yo estoy en el PJ, digamos, tengo otra forma de militancia, pero veo que hay muchos pibes, y pibes muy interesantes. Pienso en Jóvenes por el Clima, por ejemplo. La otra vez me encontré con unos pibes de Mendoza, pero unos cuadros políticos, 20 años tenían los pibes, hablando de energía nuclear, hablando del litio, hablando de cuestiones de trabajo. Yo digo, estos pibes es difícil encontrarlos en una orga. Digo, me parece que hubo un proceso político en muchas organizaciones en donde el que era el más inquieto, el más astuto, el más creativo, el que por ahí se salía un poco del dictamen del dirigente, se tenía que ir. O, viste, se lo miraba medio de reojo y quizá... y me parece que hoy hay muchos pibes en esos espacios más asociativos y demás,
que creo que el gran desafío es ir a buscarlos, digamos, porque Sí. yo sigo creyendo en los grandes partidos nacionales porque no entiendo la política de otra forma que no sea vertebrar un gran proyecto que sea de mayoría. No creo en pequeñas islas que se tienen que armar para un frente electoral. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo sentís que hoy haya gente más amplia en esto del ONGerismo y planteando también lo de Jóvenes por el Clima? Es gente que se agrupa más por una causa puntual, pero no por un partido. Sí, eso es propio de la posmodernidad, digamos. La posmodernidad te genera en formatos estancos miles de causas que en algún punto nunca terminan de confluir con la causa hermana, digamos. Claro. Que todas son parte de una misma sumisión. Eso lo dice Dussel, que es un filósofo muy, muy interesante. Digo, hay que repensar en cómo abroquelar todo eso. Pero para mí la respuesta no es un frente electoral, digo, ¿no? Porque el frente electoral está muy bien y ganás elecciones, puedes ganar, fue lo de Alberto, pero después terminaste con todos los ministerios loteados. Entonces no pudiste hacer una puta política pública que sea efectiva porque el de que era de una organización le bloqueaba el proyecto al otro. Una demencia. Entonces digo, esa es la discusión que también... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar al 27 para volver a armar otro frente que nos una contra el espanto? Me parece que hay que volver a revalorizar la figura de lo partidario, digamos, no hay otra, y volver a convocar a esta cantidad de pibes. Pero claro, yo veo los pibes, está bien, hay muchas organizaciones que por ahí están financiadas de distintos lugares, mucho de financiamiento extranjero, que por ahí no responden a los intereses nacionales, no digo todas, sí algunas, y entonces naturalmente los pibes tienen viaje, los pibes tienen tantos dólares para hacer un proyecto y demás. Pero digo, si la política vuelve la creatividad a la política, esta lógica de asociarse para un bien en común, colectivo, me parece que se puede volver a convocar, pero hay que pensar en formato, para mí, participativo. Digo, vos no lo podés invitar al pibe a escuchar a un tipo de... que lo tiene que hacer en algún momento, porque se aprende así. Pero digo, no puede ser solo eso. Sí. Yo, bueno, no conozco tanto el fenómeno ONG que lo identifico, pero no lo conozco personalmente como de... Sí creo como que voy a decir algo que capaz me arrepienta, pero para mí la disciplina política de la organización, de la organización peronista, también tiene algo muy valioso en tanto la entrega al colectivo, que no obsta de... El problema está cuando cercena la creatividad y el problema está... ¿Qué es lo que pasa? Cuando... total, por eso te digo, es como un equilibrio. Estamos como si vos fueras postura A, postura B, diablo, claro. Ángel. O sea, para mí hay algo muy, muy real, que es que en general en las estructuras partidarias suele haber como ciertas limitaciones a querer asomar la cabeza, ¿viste? Como que no gusta, hay como una orgánica y el que es responsable mira para los costados y si alguien aparece, no le copa. Y eso me parece que es un garrón, porque la preponderancia del laburo y también, digo, la capacidad de interpelar discusiones que por ahí no son las discusiones, digo, que interpelaría tu referente, son centrales. Sí. Y para mí eso es muy concreto, digo, vos tenés un montón de pibes y pibas que están entusiasmados, después tienen 5 o 6 años menos que vos y obvio que van a poder discutir cosas desde un lugar de cercanía y de cotidianidad mucho más concretas que las que vos por ahí que estás en otras discusiones. Sí me parece que siempre hay que reivindicar mucho lo colectivo. O sea, es como una época en donde a veces lo individual y el proyecto personal... Sí, y termina a veces como enraizando demasiado las estructuras colectivas, porque lo que sí conozco de ONGs y de esas cosas son proyectos muy personales, en donde también hay un capataz y hay alguien que marca el ritmo. Y muchas veces hay después, intereses, digamos. Por eso digo, como que lo digo como aporte, no como discusión, pero para mí hay una discusión hasta filosófica que tiene que ver con el individuo en pos de un colectivo. Pero que bueno, ahí para mí hay un concepto que me apareció cuando te escuchaba, que tiene que ver también con el trasvasamiento generacional, digo, valor que en conducción política aparece una y otra vez, que tiene que ver con, perfecto, vos ocupás un lugar, vos, de una organización política, alguien ocupa un lugar, en algún momento ese lugar tiene que ser cedido, tiene que ser ampliado, y ese trabajo de formar gente para que sea mejor que vos, es lo que por ahí a veces falta, que tiene que ver también con las mezquindades de la época y con cierta, lo dije antes, pero
torta chica del peronismo, que a mí me parece que ahí hay algo, viste, como inconscientemente, no digo solo como por maldad o mezquindad, termina afectando a algunos dirigentes que como, bueno, si solo tengo esto, bueno, y aparece algo, lo tengo que partir a la mitad. No, que florezcan cuadros, que amplíen, que busquen a los pibes a los que vos no les podés llegar. ¿Y hoy ustedes como joven dentro de sus estructuras sienten que se da ese lugar a la juventud, a los nuevos cuadros y demás? ¿O sigue habiendo una lógica de quintitas y...? Para mí, Milei fue una ruptura clarísima entre una lógica muy despectiva de la juventud en la política, en donde era como, bueno, interpelar a los jóvenes, hacer un TikTok, vamos, algo decir, che, acá hay un fenómeno, y por el contrario también como una, no sé si exigencia en el mal sentido, también como una tarea histórica muy concreta de decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer ustedes, y para mí ahora hay como más espacio, o sea, lo percibo en el último tiempo, porque me parece que hay un fenómeno que está sucediendo que es muy ajeno a la gente que es más grande y que no termina de entender, o sea, el fenómeno, no de las redes sociales, que a veces se dice, las redes sociales, no es el fenómeno de las redes sociales, es el fenómeno de la virtualidad, es el fenómeno de que vos podés constituir una identidad, tener una vida, amigos, relaciones, intereses, por fuera de la o sea, y eso es muy flashero, y no es algo que hoy en día está generalizado, no es que vivimos en el multiverso, pero que cada vez tiene un peso más grande, digo, mismo en un híbrido de mucha gente, para mí hay una discusión que es muy concreta, o sea, yo percibo que el teléfono y la virtualidad marca mucho más la identidad que, como hablábamos antes, el trabajo. Sí, total. Yo tuve una discusión muy interesante con una compañera tuya que... Trini Mato. Que ella me planteaba que desde la juventud, desde los cuadros más jóvenes, algo que reclamaban también a sus referentes en la era de Milei es esto de, capaz nosotros como jóvenes hablábamos de juventud, hablábamos de cultura, hablábamos de feminismo, fin. Y de pronto Milei, los jóvenes de él, hablaban de economía, hablaban de política y hablaban de cualquier otro tema que nosotros capaz estábamos corridos a hablar de juventud, de feminismo y fin. Y que Milei de pronto vino a zanjar un poco, o vino a poner sobre la mesa esto de, che, nosotros somos jóvenes y tenemos mucho más que explicar que hablar de feminismo solamente. Bueno, feliz cumple Trini Mato, es el cumple hoy. Ay. No, sí. Para mí lo que pasa es que la juventud muchas veces es como una categoría que se usa para explicar un montón de cosas y no se concibe que la juventud es muy heterogénea en ese de transitar. Yo creo que Milei es indudable que tiene muchos jóvenes. Que la juventud es libertaria es como una generalización que es extrema, porque yo tiendo a pensar que lo que gana con Milei es la antipolítica y hay una minoría intensa que aparece y marca el debate público. Yo no sé si todos los jóvenes son libertarios. Sí creo que todos los jóvenes están muy descontentos con la política argentina de los últimos 20 años, no tengo ninguna duda, o sea, eso lo firmo. Pero me parece que Milei vio ahí una oportunidad de levantar a muchos cuadros que tenían mucho conocimiento. Para mí el terreno de las redes sociales, por ahí vos podés, tenés más para aportar, pero el terreno de las redes sociales, vos entras a Twitter hoy y parece que Milei va a ser hegemonía de acá a 30 años. Sí. Yo lo que noto, me acordaba de una situación, hace poco me invitaron a un encuentro, me da mucha risa. Estábamos toda gente del peronismo, de la izquierda, del progresismo, invitaron a un libertario. Y bueno, y arrancaron, encima fue gracioso porque se sentó libertario en la punta y la demás de la izquierda a la izquierda, yo en el medio, bueno. ¿En dónde? ¿En sociales? No, eso fue también en este encuentro de ONG, digamos, que querían tener vínculo con lo partidario. Había una radical, había de todo. Entonces fueron, y claro, y todos ponderando la juventud, ¿viste? De la izquierda, la juventud, todos, nosotros, el peronismo. Y el vago, pero estuvo excelente, el libertario, provocador, pero bien, fino. Dice, che, ustedes me están hablando de juventud y a ustedes le cierran las listas y la estrategia de la campaña la definen 4 viejos sentados en una mesa. A mí, y contó su ejemplo, y no creo que el vago haya mentido, porque yo además lo escuché en otros lados, dice, yo empecé a militar hace 2 años más o menos.
Y en la campaña de Milei tuve un rol central, no me acuerdo si en la coordinación de redes sociales, no me acuerdo qué hacía el vago, y mi compañero de al lado, que empezó a militar hace un año, tenía un rol central en la distribución y aquel en la estrategia. Digo, la elección la estaban pensando los jóvenes, pero la estrategia de la elección, no la parte operativa. Yo no quiero ser malo, pero era barato ser libertario en ese momento. Sí, era barato y había muy poco. Y había muy poco. También me pasa algo de... Sí, pero la derecha tradicional en Argentina no hubiera nunca hecho eso. Y el fenómeno lo libertario sí. lo hizo. Y el tipo, en definitiva, decía, ustedes se la pasan hablando de juventud y a su dirigente le dicen poco y nada. Y claro, después, el mago a mí al menos me dejó pensando. Es verdad, creo que hubo una generación durante mucho tiempo sumisa en algún punto. Que lo que dice Cristina del bastón de mariscal, muy pocas veces lo agarró y muy pocas veces cuestionó esta delegación de la juventud a discutir determinados temas o a no meterse, por ejemplo, en las discusiones electorales. Y me parece que hay un rebrote. Digo, yo lo que noto en las organizaciones es cuando no hay habilitación, cuando no hay contención y cuando no hay participación efectiva, los pibes se van, no están. Y formación, para mí también. Y formación, que también que es algo que se demanda. Entonces digo, se está dando algo sano que tiene que ver también, y es una cagada decirlo, pero con que la política se quedó sin plata. Digo, ya no pueden repartir cargos como lo han hecho, que lamentablemente muchas veces dejaban callado una cantidad de pibes que de otra forma capaz no hubieran podido conseguir un laburo digno o lo que sea, X situación. Digo, hoy en el llano, la cosa en ese sentido es más fácil, o al menos más fácil para nosotros los jóvenes, porque bueno, estamos también en otras condiciones y decir, loco, y también el fracaso, digo, fracasaron todos, muchachos y muchachas, todos fracasaron. Entonces, y yo no quiero poner el valor en el adolescentrismo, ¿viste? Decir, no, por ser jóvenes hay un valor intrínseco. No pasa por ahí. No. Pasa por decir, loco, hay jóvenes que son valiosos, como hay viejos que son una cagada y viejas que son una cagada. Digo, discutamos, cruzámonos y demos lugar. Y obvio que la experiencia la van a aportar ellos, porque digo, uno tampoco tiene que ni ser soberbio, ni nada. Pero nosotros también tenemos cosas para decir. No, es que me parece que tiene que ver con lo que decíamos antes de... Hay cambios objetivos que se están dando en el mundo hoy en día y que para mí nuestra generación los percibe. O sea, el celular y la plata son dos cosas elementales. Te guste o no la plata porque hay una crisis económica, lo que quieras, pero está muy marcado en el pulso de tus amigos, tu familia. Che, me llegó un mensaje, comparto una historia, me gano tanta plata. O sea, hay como una cosa muy quirúrgica que es difícil de identificar de gente que no está tan embebido por ese mundo. Pero eso no es muy síntoma de la crisis económica que atraviesa la juventud. La verdad no sé, o sea, en parte puede ser que sí, y al mismo tiempo me parece que si vos lo generalizás, también hay, como en otras partes del mundo, fenómenos así que se dan de nuevas formas de capitalismo, básicamente. Sí, yo creo igual, a mí me pasa algo que veo que ahora que no hay plata en la política, el que se queda y el que está es porque realmente cree en la política y porque es una forma de vida. Y ese tipo está dispuesto a discutir, porque no va a perder el tiempo, porque quizá puede llegar a algún lugarcito en los pocos días. Entonces eso me parece valioso. Se están dando unas discusiones que para mí son espectaculares, con poca corrección política, digo, en un fenómeno que venía en los últimos años de una corrección que uno no podía sacar los pies del plato porque o era fascista o era un incorregible, lo que sea. Bueno, y eso hay que aprovecharlo. Me parece que está el momento para que en el largo plazo todo eso se coseche. Y grandes cuadros políticos, digamos, grandes cuadros políticos que nada, tienen que volver a las estructuras partidarias y tienen que dar la disputa en el movimiento. Que esto es también un mensaje, digo, el desencanto, y hay un montón de pibes y pibas que se hincharon las pelotas con la lógica. Bueno, hay que dar la lucha, y para mí siempre la lucha es adentro, digamos. Y eso creo que es valioso, digo, poder dar la lucha adentro y discutir, debatir, porque es el momento, digamos. Si no es el momento cuando nos ganó un desquiciado y cuando en Argentina hay 60% de pobres, ¿cuándo lo va a hacer, digamos? Porque Total. Si no seguimos extendiendo las discusiones, entonces nunca la damos y el peronismo cada vez más chico, cada vez representa menos gente y la Argentina está cada vez peor. Entonces, digo, profundicemos con las discusiones que tengamos que dar y hagámoslo dentro. Tengo una última pregunta para ir cerrando, que va a ser como focus group de Vino por el Desarrollo. Y ustedes recorren, hablan mucho con la juventud y
¿Qué creen que se entiende cuando hablamos de desarrollo productivo en la juventud? ¿Se entiende algo? Sí. Para, cuando ustedes hablan o con No, quién, no, A ver, cuando se habla reformular de un poquito. desarrollo productivo en general. ¿qué entiende la juventud Sí. de la política o la ¿Se juventud ve en atrás un general? proyecto de país o Pero esto me parece importante, ¿la juventud digo de la política o la juventud? la juventud en general? ¿Qué sé Me yo? Yo creo interesaría que, saber. no sé, que voy yo, digamos, Sí, sí, yo creo mandale. que las discusiones se instalan, digo, a una idea hay que machacarla, machacarla, machacarla. La Revolución Rusa arrancó con 4 tipos, digo, somos pocos y después se va generando y en algún momento uno entra a la opinión pública. Me parece que es una lucha de persistencia en algún punto. A mí me parece que se está dando un debate interesante en términos de desarrollo. Quizá la juventud más despolitizada o que no está, bueno, lo ve un poco más de lejos, pero me parece que dentro de la política se observa que hay discusiones por qué modelo vamos a llevar adelante. Y eso está bueno, es interesante. Y yo veo una predilección de los pibes a las discusiones de ideas, digamos. Me parece que eso fue cambiando en algún punto para bien. Y creo que hoy al pibe o a la piba hay que tratar de llegarle con un corpus de ideas, que para mí además siempre tiene que estar vinculado con un convencimiento y una mística y una épica y demás. Sí. Pero, es decir, yo lo laburo mucho con el tema soberanía, digamos. Yo estoy convencido, porque además creo que en parte el peronismo lo demostró en su primer gobierno, que sin un ejercicio de la soberanía de forma plena es imposible el desarrollo nacional. Digo, las 3 banderas, para mí está soberanía política, independencia económica y recién ahí va a haber justicia social. Cuando se pueda realmente lograr eso, o sea, romper la dependencia. Y a mí, digo, con este discurso me ha ido muy bien, que está vinculado a lo nacional. Sí. Y digo, me ha ido muy bien. En realidad le ha ido muy bien a un montón de compañeros que pregonan lo nacional como una forma de desarrollo vinculado a la industrialización y demás. Y creo que ha ido calando, creo que sí, que es positivo, que impacta. Y hay una disputa en algún punto, yo creo que en el peronismo hoy hay una especie de disputa, una discusión, que acá incluso se da, y para mí este espacio es muy valioso. Digo, bueno, ¿qué peronismo queremos también? Es un peronismo más de matriz desarrollista, un peronismo más estatista, un peronismo más integral que quizá considere tener los resortes estratégicos, pero al mismo tiempo contemplar que para mí hay, digo, 4 grandes sectores de la economía, que uno son las materias primas, digo, gas, petróleo, litio, soja, otros son los servicios, un poco de lo que estuvimos hablando en este programa, otros son las manufacturas más clásicas, fabricar una bicicleta para exportarla a Bolivia, y lo otro es la economía popular. Y el gobierno que llegue tiene que tener políticas para los 4 sectores. Porque a veces me pasa que en esta discusión se pone blanco sobre negro, ¿no? En decir, Sí. es una cosa y no es otra. No, para mí tiene que haber inversión extranjera, pero los intereses nacionales tienen que estar por arriba. Que hoy eso no ocurre, digamos. Entonces hay primero una disputa política, además de una decisión económica. Primero hay un conflicto que es político. Entonces eso, digo, abrir el mapa, ser un poco más integrales y observar que, bueno, digo, la economía popular existe, no podemos barrer con una cantidad de tipos. Digo, esta discusión renta básica universal sí, renta básica universal no, en términos absolutos. Charlémoslo, porque vos ves las 2 posturas y las 2 posiciones, unos mueren con esa y los otros mueren con la otra. Y en ningún momento hay un punto de acuerdo. Entonces, esto está sucediendo. Estaría bueno quedarme en un vino con el desarrollo con uno de Moreno y otro de Grabois para discutir renta básica universal. Moreno y Grabois. Moreno y Grabois sería un lujo. No estamos lejos. Y discutir solo eso, me quedo mirándolo, tomando un vino hasta las 2 de la mañana, pero nada, esto creo que puede estar bueno. ¿Y a la juventud porteña le interesa la discusión del Comparto. desarrollo productivo? No, sí. No, yo realmente me puse a pensar, mientras lo escuchaba a él, como en no solo yo que opino, donde yo digo, desde ya tengo un contacto con, bueno, el desarrollo productivo, pensar, digo, las economías regionales, sino en cómo impacta esa discusión en mi generación y en mi entorno. Que entiendo que esa es un poco la pregunta, que no tiene tanto que ver, che, a vos qué te parece, sino qué percibís, qué ves. Sí. A mí me parece que hay, primero, ciertos
como que es muy importante darle contenido a los conceptos. Desarrollo productivo federal. ¿Qué quiere decir? Hay como que salir de la tesis de que uno dice algo y ya se entiende qué es lo que uno está planteando. Eso es lo primero. Y yo digo, por la experiencia este último año de la JP y también en general, digo, de hablar con compañeros de un montón de provincias, te das cuenta de que hay como una discusión política que tiene que ver con el futuro de Argentina y desde la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que a veces somos cuestionados, tenemos como la argentinidad muy al palo, y no solo la argentinidad de Cava, la argentinidad nuestra, sino que hay una idea de un desarrollo productivo nacional que entendemos que es necesario, porque también entendemos las limitaciones del puerto, entendemos que hay una discusión sobre la minería que es enorme. Entonces, creo que lo primero es darle contenido a esa discusión. Me parece que hoy en día estamos como en un momento en donde hay una discusión muy fuerte sobre si se puede producir riqueza sin trabajo, que si se puede o no se puede, no sé. Si queremos o no queremos, creo que es un poco más la pregunta. Me parece que Milei y el gobierno ahora nos quiere poner como dentro de la División Internacional del Trabajo en un lugar en donde nosotros podemos exportar y todo, pero no hay rédito en Argentina. Y eso creo que sí es algo que es fácil de plantear, de generalizar, y hay una preocupación genuina. Había una preocupación genuina porque bajó el consumo, porque los pibes y pibas cada vez cobran menos. O sea, hay una preocupación genuina de que parte de tu día a día y de tu cotidianidad. Entonces, yo siento que en todas las agendas que nosotros queremos reivindicar, la gran duda tiene que ver con cómo vamos a hacer para masificarla. Y masificarla no, a veces se traduce a que sea un viral o que salir en la tele. Yo creo que masificarla es el gran titular, ¿no? Pero para mí la gran oportunidad perdida del gobierno de Alberto fue la militancia política organizada. Él tenía agarró la gestión de gobierno con una militancia política muy organizada del 2015 al 2019, particularmente del 2017 al 2019, muy organizada, y no hubo comunicación, puentes, construcción política que incluya esas militancias para la construcción de sentido que vos querías dar. Hay como algo que a veces me cuentan, o sea, yo empecé a militar en 2014 y quienes militaban en 2010, 2011, 2012 te dicen, no, a vos te llegaba como la orden del día militante y era como, bueno, esta semana YPF, esta semana aerolíneas y vos ibas. Está bien, está mal, no voy a hablar de eso ahora. Solo digo como que cuando nosotros fuimos gobierno en el 2019 había mucha militancia política muy convocada, con muchas ganas de dar la vida por un proyecto de país, o sea, y la vida no es la muerte, digo, dar la vida en un sentido constructivo y decir, che, vamos a fondo con esta. Y yo creo que ese gobierno tuvo un error táctico altísimo en no hacerlo, en decir, bueno, conferencia de prensa, redes sociales y chau. Y hubo toda una militancia que quedó muy desencantada de ese proceso. Entonces, si queremos hablar de desarrollo productivo federal, convoquemos a la militancia a explicarle qué es. Y decirle, che, si queremos esto, te voy a explicar por qué lo tenés que militar. No es que lo tenés que militar por default. A mí eso me parece como un pecado en esta época, donde también el encuentro es muy importante. Bien. Luli, me encanta este cierre. Es un poco el objetivo de Vino por el Desarrollo, dar esa discusión y un poquito intentar convocar a la militancia a pensar este futuro. Después te voy a preguntar muchas cosas del último que dijiste, pero bueno, muchas gracias Luli, muchas gracias Pablo por venir. Gracias a ti. Espero que hayan disfrutado. Y la verdad me llena de orgullo ver a jóvenes como ustedes tan claros, con tanta vocación y nada, pensar que el futuro de la política está en manos de gente como ustedes me da mucha esperanza, así que gracias por venir. Los despido con un brindis. Gracias. Y Gracias. bueno, nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo. No lo dije al principio, pero muchas gracias, como todas las noches, como todos los Vinos por el Desarrollo, a Duributi Family Winemakers por auspiciar y hacer este programa tan pasatista, a Lácteos Yatasto y
Agus, no me mates, pero nosotros ya tuvimos un intento de grabar este vino por el desarrollo que salió mal. Y no sé si vieron que tenemos una nueva escenografía muy linda, así que también gracias a Ries Studio por este nuevo living. Bueno, y nos vemos el próximo domingo. Ay, yo ya estoy en pedo, es una trampa esto. Es una trampa.